Desde la terraza, un saludo especial para ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros y por estar pendientes cada 8 días de este espacio de opinión y actualidad que realizamos desde el Canal 4 de Apaciguel Televisión para ustedes. Hoy traemos un tema bastante interesante, enfocado en la memoria de esta cuna de arrieros, y es que vamos a estar hablando de este libro, Con la mirada en el porvenir. Para eso tenemos a uno de los autores quien nos estará contando detalles sobre este libro que se lanzó en la 11ª versión del Festival Folclórico Entre Culturas y que ahora está disponible para todas las personas que quieran leerlo. Vamos a presentar a nuestro invitado. Él es Juan Álvaro González Vélez, sociólogo, escritor, ciud bolivarense, mejor dicho. Muchísimas gracias, Milena, por la invitación. Juan Álvaro, vamos a estar conversando de este libro, pero primero conozcamos un poquito quién es usted. Bueno, Milena, yo soy hijo de Ciudad Bolívar, eso es de las cosas que uno se siente muy agradecido, y además pues de haber tenido la posibilidad de poder saber leer y escribir y tener un idioma, eso es lo mejor, y saber de que estamos acá todavía haciendo algo por nuestro pueblo, en reconocimiento a aquellos mayores que siempre se desvelaron por él. A modo personal, considero que la sociología es una carrera muy bonita. ¿Cómo llega Juan Álvaro a esta carrera, a esta profesión? Bueno, yo encontré una posibilidad que no la tenían muchas de las personas que se inscribieron en Bolivariana Sociología, y era que, como estudié en un pueblo, compartía aquí al frente en la escuela Marco Fidel Suárez, compartía con el hijo del albañil, con el hijo del conductor, con el hijo del alcalde, con el hijo del agricultor, etcétera, y eso me fue llenando de una cantidad de vivencias, de experiencias, etcétera. Entonces me nutrió una serie de inquietudes y me permitió entonces poder conocer más sobre el entorno, sobre realmente de dónde venimos y para dónde íbamos, etcétera, y me llevó a estudiar sociología. Seguramente hay muchos televidentes que no conocen bien porque no es una carrera tan común y más en nuestra subregión. Contemos un poquito qué hace un sociólogo, a qué se dedica. Hay muchas definiciones como en todo, pero desde mi experiencia es poder conocer a profundidad la sociedad, sus intríngulis, etcétera, para poder tomar definiciones hacia el futuro con mayor veracidad, por decirlo así. Se trata de eso, y tratar pues de establecer unas directrices para establecer y buscar una convivencia mejor dentro de estas sociedades. Conversemos un poquito de esa experiencia laboral. Ahorita fuera de cámaras decíamos, o usted nos contaba más bien que ya regresó a Ciudad Bolívar, que está viviendo acá. Esto es fruto también de ese aporte al desarrollo de la cuna de arrieros, porque conocer la historia es muy importante, pero un poquito de esa trayectoria. ¿Qué hizo Juan Álvaro a lo largo de su vida? Bueno, yo tuve la oportunidad, Milena, pues de estudiar primero. Llegué a la Facultad de Sociología de la Universidad Pontificia Bolivariana, después estuve haciendo la gerencia social en la Universidad de Antioquia y tuve la posibilidad después de ganarme una beca, de irme a estudiar a Washington, a hacer la gerencia social en el INDES. Eso me permitió pues como tener un mayor panorama sobre esta realidad del pueblo, de Colombia, etcétera. Y tuve una posibilidad muy bella, y es después de haber tenido algunos otros cargos, de haber sido sociólogo en el metro por más de 20 años y poder lograr expandir esa cultura metro y realizar una cantidad de obras básicamente sobre los metrocables y algunos estudios en otros países para cables en Bogotá, etcétera. Y de ahí entonces también poder ir aportando con algunos libros que he escrito, el último de cuentos de Arreboles de los Venados y Evocación del Pueblo, que es una especie de historia a través de las anécdotas, de los diálogos en la cocina, en el cafetal, en la plaza, etcétera, siempre pensando también mucho en rescatar lo de la oralidad, que a propósito eso es lo que se trata mi artículo en el libro, y rescatar la memoria como lo hicieron los 16 compañeros.
Bueno, un trabajo muy bien logrado ese de la cultura metro, que es muy valorada y reconocida en todo el mundo. ¿En qué momento dice Juan Álvaro, voy a regresar a mi terruño, voy a vivir en Ciudad Bolívar nuevamente? Milena, lo tenía muy claro, el día que ya tenga la posibilidad de pensionarme, regreso a mi pueblo. Uno viene cargado de una cantidad de deseos, de cosas que no pudo hacer cuando el trabajo no se lo permitía, etcétera, y pues uno quisiera poder aportarle más de verdad, porque yo digo que desde que me concibieron yo he querido pues mucho a Bolívar. Se presentan dificultades que uno se tiene que alejar, etcétera, por muchas circunstancias, pero realmente es como honrar eso de nuestros abuelos, etcétera, y pensar siempre en lo mejor para nuestro pueblo. Bueno, hablemos ahora sí del tema de la escritura. Aquí tengo el libro en el que está basado nuestro programa, pero también me trajo regalito y es Evocación del Pueblo, Ojo al Ojo. ¿Desde cuándo Juan Álvaro se dedica también a la escritura? Bueno, ya eso hace muchos años. Realmente el Ojo al Ojo es producto de algunos artículos que yo saco, primero era cada 15 días, mensualmente ahora, sobre diferentes aspectos, y tengo algunos amigos pues que se los envío y ellos muy generosamente los leen y algunos lo reenvían, y hice una compilación. Y lo del libro, realmente uno pudiera decir muchas cosas, porque realmente somos 16 escritores y unas organizaciones muy queridas que, a propósito, muchísimas gracias a la Sociedad de Mejoras Públicas, a la Alcaldía por ese apoyo y por creer en nosotros. Entonces podría decir uno que omitir algunas cosas sería sería imperdonable, pues, pero realmente en mi caso yo digo que hay un hecho muy relevante y muy importante en el libro, y es desde su concepción, y es poder encontrar en este mundo hoy tan complejo, y sabiendo que nosotros tenemos en el ADN de Bolívar, lo que más tenía Bolívar era ser un pueblo solidario. Y aquí, desde estas 16 personas, se vuelve y se rescata esa solidaridad. Es una unión de voluntades para volver a pensar, para retraer algo que nosotros tuvimos, etcétera. Y entonces estamos rescatando la memoria de nuestro pueblo, etcétera, de Bolívar o de Ciudad Bolívar. Y eso es como muy, muy importante. Y ver que si estamos unidos podemos lograr muchas cosas. Esa es como una primera mirada que se le podría dar. Y ese es el mensaje también que se da en esta obra. Usted lo dice, 16 escritores hacen parte de esta compilación. Ojeándola se ve muy interesante y sobre todo aporta esa construcción de esa memoria de Ciudad Bolívar. ¿De dónde nació esa idea de unirse, de cada uno aportar ese escrito y plasmarlo acá? Bueno, realmente esta idea inicialmente la concibió Carlos Augusto, el director de la Cámara de Comercio. Él venía planteándonos algo y en diciembre tuvimos la oportunidad, el exalcalde Carlos Fernando Márquez, Carlos Augusto y mi persona, de reunirnos y hacer una tertulia muy agradable, y empezamos a trabajarle al proyecto, y ya hoy, pues gracias a Dios, podemos decir que hemos cumplido ese objetivo. Aquí podemos mirar que está la Sociedad de Mejoras Públicas de Ciudad Bolívar, el Festival Folclórico Nacional Entre Culturas que ya mencionamos. Este libro se lanzó como apertura del festival de este año, y también está la Alcaldía Municipal. ¿Cómo se vinculan estas entidades para hacer esto posible? Ellos hacen los aportes. Nosotros, digamos que con el producto del libro le entregamos a la alcaldía, creo que son 600 ejemplares, para que lo redistribuyan en las escuelas, en las instituciones educativas, en las organizaciones, juntas de acción comunal y de todo, pero más con esa posibilidad de, primero, por un lado, permitir un elemento para que se retome la lectura, así que eso es muy, muy importante. Y segundo, de ir transmitiendo todo eso de nuestra historia, etcétera. Entonces tiene también un aspecto académico, histórico muy, muy, muy importante, y no dejar relegado todos esos aspectos, porque usted sabe que la historia bien aprovechada nos puede servir también para pensar en un mejor futuro. Seguramente hay televidentes que nos están viendo y tienen ese sueño de plasmar sus ideas en una obra, en un libro.
Cuéntenos un poquito cómo fue ese proceso, cómo es sacar un libro al mercado, lanzarlo. Bueno, nosotros entonces empezamos a hacer un listado de posibles personas que podían aportar y colaborar. Inicialmente sacamos 20, hay muchos más, en eso pues sí tiene que ser uno muy claro, y 16 se comprometieron y empezamos a trabajar con eso. Ya teníamos el respaldo de la Sociedad de Mejoras Públicas, de la Alcaldía, repito, y Entre Culturas, y empezamos a trabajar. Logramos entonces sacar el producto y creemos entonces que esto va a ser como una especie de nidador para que se pueda posibilitar en próximos años la elaboración de otros libros, y de pronto ya se está pensando en constituir el Centro Histórico de Bolívar. Este mismo grupo está trabajando en eso, se están haciendo los contactos, etcétera, para retomar un aspecto muy importante que es el centro histórico para nuestro pueblo. Muy interesante, una gran apuesta para Ciudad Bolívar. Juan Álvaro, cuéntenos un poquito cómo se desarrolló ese lanzamiento, cuáles fueron esos sentimientos, esas experiencias que tuvo ese día. Eso hay sentimientos encontrados. Personalmente tengo uno que yo no sabía si era muy bueno, muy regular, etcétera, porque ese 17 de agosto estaba cumpliendo mi padre ya 52 años de muerto. Entonces yo decía, no, pues que el mejor regalo para él, después de tantos años que le hace, es poder decirle: papá, acá estoy con un artículo para un libro de nuestro pueblo, por un lado. Por el otro, son muchos y muy valiosos ver ese público, el auditorio, los dos, porque se tuvo que ampliar un nuevo auditorio anexo, y también el compromiso del presentador, el doctor Ramiro Márquez Ramírez, una persona tan ocupada, etcétera, de tanta trayectoria, y venir y hacer la presentación del libro con esa calidad, con esa sensibilidad por todo lo del pueblo, etcétera. Eso fue también muy valioso. Pero lo mejor fue la gente, con ese compromiso que asistieron, fueron alrededor de 180 personas. Entonces ya estamos en la otra etapa de la venta, van algunos ejemplares vendiéndose. A propósito, en la librería Cervantes siempre doña Rosita y Jaime pues son muy generosos con nosotros, y ahí se está vendiendo el libro. Ahorita vamos a seguir ampliando detalles, vamos a conocer el contenido de este libro. Por ahora vamos a hacer una pausa en nuestra conversación, vamos a darle paso a nuestra sección Derecho en la Terraza y ya regresamos aquí en Z. Sandra, televidentes y seguidores de redes sociales, un saludo muy especial para todos ustedes y bienvenidos a Derecho en la Terraza. El día de hoy nos acompaña Juan David Agudelo, abogado de nuestro municipio, a quien le damos la bienvenida nuevamente a este espacio, abogado. Marisol, muchas gracias. Siempre para mí es un placer estar aquí en estas instalaciones de Apacible Televisión. Un saludo a todo el valioso equipo que sé que cuentan ustedes y a la comunidad que nos está viendo en este momento. Abogado, hoy vamos a hablar acerca de la custodia y cuidados personales de los menores de edad. Para iniciar vamos a explicarle entonces a toda la comunidad en qué consiste, de qué se tratan esos términos. Muy bien, sabe que el mismo término nos lleva a tener una definición muy clara, y es la tenencia del niño, niña, adolescente. Es la persona que se encarga de tener a ese niño y ese niño bajo su custodia, bajo su cuidado, teniendo el mayor cuidado frente a lo que es el manejo de todos los derechos que le asisten por tener esa custodia, valga esa redundancia allí dentro del término. Entonces, el mismo término, para ser claros, nos trae custodia es cuidado, porque no hay ese custodia y cuidado. Es una definición que inclusive el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar intentó alguna vez encontrar una diferencia y no la encontró, porque custodia, ¿qué es custodia? Es cuidar algo, ¿cierto? ¿Qué es cuidado? Cuidar algo. Entonces, es esa materialización de yo tener a mi niño, niña, adolescente conmigo. Tenemos un mecanismo que es el que nos trae el más sencillo, es la conciliación ante las comisarías de familia, ante los juzgados, ante las personerías o ante las notarías, porque también han estado facultadas, o los centros de conciliación, cuando se han hecho bajo la voluntad de las partes.
Entonces, es el primer mecanismo idóneo para poder hacer una entrega de esa custodia y cuidados personales de un niño. Una persona va a la comisaría de familia y solicita que por ese medio de conciliación le sean entregados los cuidados personales de ese niño, niña, adolescente, de cual tiene su paternidad o maternidad del mismo. Ese es el mecanismo conciliado, ¿cierto? Sí. Lo repito, una persona se acerca a la comisaría de familia y solicita una audiencia para que los cuidados personales le sean asignados a él, ¿cierto? Pero ya existe el otro método, cuando no se da esa conciliación. Entonces, dentro de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos que inician las comisarías de familia, porque está habiendo un derecho vulnerado del menor, el comisario de familia, bajo una resolución motivada, puede hacer entrega de esa custodia, de esos cuidados personales de ese niño, niña, adolescente a uno de los familiares, bien sea al papá, bien sea a la mamá o bien sea a su red extensa, porque también, o alguna familia amiga, también tiene la facultad de que un niño vaya a convivir en el lugar de domicilio, de residencia, en una familia que garantice todos sus derechos, previo análisis, porque eso lleva un requisito, que es una visita domiciliaria, donde revisamos que esa familia tenga las condiciones en todo su contexto armonioso para tener esos cuidados personales del menor. Comisario, ¿y cómo se vive todo ese proceso de darle la custodia a otra persona? Bueno, de igual forma, cuando es conciliado y son las partes las que se colocan de acuerdo, sí, no hay ningún problema, porque está cediendo un derecho. Le está diciendo, si es la mamá la que le cede el derecho al papá, simplemente bajo de un escrito, se llama un acta de conciliación, donde queda formalizado el acuerdo, se manifiesta, acuerdo, cuidado, alimentos, un valor de tanto, cuidados personales y residencia. Entonces, porque no olvide que la custodia inicialmente la ostentan ¿quiénes? Papá y mamá, ¿cierto? Sí. Por sentencia judicial, los abuelos podrían también reclamar derechos en razón de sus nietos, pero inicialmente la custodia la ostentan papá y mamá. Relativamente, ¿qué tiene un papá que no tiene la custodia? Los cuidados personales, ¿cierto? Es un juego de palabras, Marisol, para que la gente nos pueda entender muy bien, ¿cierto? La norma trae la custodia, la ejercerán papá y mamá, ¿cierto? Y la entregaron así también. Papá y mamá le entregan a la abuela los cuidados personales y la custodia de su hijo, conciliadamente. Pero cuando no es conciliado, cuando ya no es conciliado, porque ahí es donde está la claridad y es lo que tú me dices, y entonces ¿cuál es el procedimiento para que una familia amiga pueda tener cuidados personales? Nos pasa mucho, Marisol, en los temas donde hay un abuso sexual, donde hay violencia intrafamiliar. Son esas dos connotaciones o dos condiciones donde hacemos retiros de su núcleo familiar, donde se están dando esa vulneración de derechos. El niño que fue abusado por su padrastro, primo, hermano, sobrino, abuelo o un particular, y ese victimario permanece en la casa aún del niño. Nosotros, bajo las facultades que nos entrega la ley, retiramos el niño de ese lugar donde se está realizando esa vulneración de derechos, donde se está dando la vulneración de derechos, y nosotros tenemos la facultad de hacer un estudio primero de otra familia de la red extensa, porque siempre buscamos la red extensa primero, que prima por encima de cualquier. Ah, bueno, porque prima por encima de cualquier cosa la unidad familiar. Recuerda que en el derecho constitucional hablamos de la familia, ¿cierto? Como núcleo fundamental de la sociedad, y solo por circunstancias imprevistas o difíciles se podrá considerar entregar el niño o ingresarlo a una medida administrativa. ¿Entregar el niño a quién? A un tercero o a una familia amiga, ¿ya? O a una institución, como es el caso del hogar de paso, que son medidas administrativas, y como es el caso de las instituciones, que se llama hogar sustituto. En ese evento, el comisario está facultado para entregar esa custodia de esos cuidados personales. ¿Hasta cuándo? No, dentro de un proceso. Por eso ese proceso que estamos hablando nos permite que por espacio de 6 meses el comisario de familia nuevamente reintegre a su núcleo familiar a ese niño y devuelva esos cuidados personales al papá o a la mamá.
¿En qué evento? En el evento de que se haya superado esa vulneración de derechos. Bueno, abogado, en caso de que yo sepa, por ejemplo, que un sobrino está siendo vulnerado, ¿puedo entonces yo como tía pedir la custodia de ese menor de edad? Claro, claro, claro que sí, Marisol. Creo que ahí es un contexto muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí el éxito de las denuncias, de denunciar bien. Yo siempre trato que en las asesorías que damos en mi despacho, siempre le digamos a las personas, llénese de pruebas, ¿cierto? Que le permitan a él demostrar que hay una vulneración, porque muchas veces los niños no hablan. Bueno, y de pronto para las personas que nos están viendo, ¿cuáles son esos tipos de pruebas? ¿O qué podemos entregar a la hora de pedir la custodia? Porque usted bien lo ha dicho, con los niños, aparte porque son temas muy sensibles, ellos no lo van a estar expresando y contándoselo, por decirlo hacia todo el mundo. Entonces, yo creería que muchas veces los niños nos cuentan cosas y no le creemos. Por ejemplo, cuando el niño le cuenta o la niña le cuenta que el abuelito le está tocando sus partes íntimas. Sí. Eso es irrefutable. De inmediato, esa tía, ese familiar puede ir ante la autoridad competente a instaurar la correspondiente denuncia. Sea tía, sea mamá, sea primo, amiga, el primer conocedor puede hacerlo. Hasta un vecino puede denunciar. Sí. Y allí, ¿qué va a informar? Que bajo de una conversación, esperando siempre, Marisol, que nunca vayan a argumentar o a inventar situaciones, porque tenemos falsas denuncias y la gente también puede ser castigada por hacer falsas denuncias. La Fiscalía, también se presentan con normalidad estas falsas denuncias. Sí, también hemos visto cómo en esa disputa, por ejemplo, de este tema que hablamos de custodias y cuidados personales de los padres, ya cualquiera de los dos es capaz de realizar unas denuncias o una falsa denuncia para tratar de limitarle o de restringirle esa visita o esos cuidados personales a alguno de los dos padres. Eso es frecuente, por eso la importancia que cuando nosotros conocemos del tema, nosotros verificamos. Nosotros tenemos un grupo interdisciplinario que lo que hace es, si es un niño mayor de 3 años, entrevistarlo, entrevistar al niño, entrevistar a la persona, recibirle unos descargos o la denuncia a la persona que conoció del hecho y empezar a tener una serie de pruebas como el examen médico-legal que nos va a establecer si estamos hablando de delito sexual, si verdaderamente el niño, niña, adolescente fue víctima de abuso, o si son maltrato infantil, si el niño tiene alguna lesión en su cuerpo, que también muchas veces el niño aparece frecuentemente con golpes. Y el niño, por X motivo, fue y le dijo a un tercero que papá le pegaba. Y relativamente cuando miramos, son morados, a eso le llaman una equimosis, que nos dan una luz para decir, este niño está siendo maltratado. Abogado, muy interesante todo lo que usted nos está contando, el tiempo realmente es muy corto, pero qué bueno quedarnos con ese último mensaje. No importa si es tío, familiar, amigo, vecino, lo que sea, y somos sabedores pues de que de pronto ese niño, tenemos indicios de que ese menor de edad está siendo vulnerado, está siendo abusado, pues que nos acerquemos ante la autoridad, que nos acerquemos a las comisarías de familia, porque nosotros también podemos aportar pues a que esos delitos no se sigan cometiendo. Muchas gracias por la información que nos acaba de entregar en Derecho en la Terraza, abogado. A ustedes y Marisol y al equipo, todos gracias también por invitarme en estos temas tan complejos que tienen de seguro demasiado tema para abordar, pero que también lo vamos a poder abordar en otros momentos. Así es. Sandra, televidentes, esto fue todo en Derecho en la Terraza. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Marisol, muchas gracias por la información. Cada 8 días comprometida con esos temas psicológicos o jurídicos ahí en la sección Derecho en la Terraza. Recuerden, televidentes, que si ustedes tienen sugerencias para esta sección, lo pueden hacer a través de nuestra línea WhatsApp 310-848-0958
o a través de los comentarios en las diferentes plataformas digitales. Nosotros seguimos aquí conversando con Juan Álvaro González Vélez, uno de los autores de este libro Con la mirada en el porvenir, que relata esas memorias de Ciudad Bolívar. Juan Álvaro, precisamente, ¿qué pueden encontrar los lectores en esta obra? Ahí hay algo muy importante, Milena, y es que de los 16 escritores, todos son de profesiones muy diferentes. Entonces eso enriquece, porque en la diversidad ahí hay riqueza. Pero nos decía el corrector de estilo que encontró una coherencia muy valiosa, como si no lo hubiéramos pensado. Entonces, desde el primer artículo hasta el último, se generó una coherencia muy importante. Entonces, por ejemplo, encontrar biólogos, encontrar pues abogados, personas con una cosa, literatos, una cantidad de profesiones ahí, eso lo está nutriendo y lo enriqueciendo de manera maravillosa. Entonces, un antropólogo, todo eso ha servido muchísimo, y entonces podemos desde diferentes aspectos conocer lo que fuimos y posiblemente ver para dónde vamos. Bueno, en el poco tiempo que llevo acá en Ciudad Bolívar ya puedo identificar algunos: Carlos Fernando Márquez Trujillo, exalcalde; por acá está Horacio Puerta Calat, que es historiador. Un historiador muy valioso. También el Bacé Restrepo, el Bacé maravilloso, muchos años en el Colombiano nos deleitaba con sus artículos, sí, claro. Contemos quién más participó de este libro. Está Gilberto Arango, mi primo, gran escritor, hijo de Tulio González, el mayor cuentista para mí que ha dado Antioquia, con su obra cumbre El último arriero. Está el abogado Julio González y su hermano Luis Hernán, que es profesor en Estados Unidos. Está Nelson Rendón, aparte pues ya del Bacé que la dijimos, Carlos Fernando, Rubén González Zapata, un gran personaje del corregimiento de San Gregorio. Está también el biólogo, el geólogo, Luis Norberto Parra. Me ayuda, por favor, porque no quiero dejar de mencionar a ninguno. Está Ovidio Sánchez, el antropólogo. No sé cómo pronunciar. Luis Guillermo Martínez. Caronte es un joven hijo de Bolívar, poeta que vive en Argentina. Juvenal Marín. Además, los pintores, que es muy valioso, pues los pintores que nos contribuyeron a la obra. Esperemos a ver cuál otro que no me esté faltando, porque sí, Félix Londoño, una persona pues increíble. Bueno, no sé quién se nos escapa por acá, pero muy Esperemos importante. Que no, porque esperemos que ninguno. No, con esa sí no puedo. Sí. Muy importante, usted lo decía antes de la pausa, el libro lo pueden conseguir en la librería, acá en la esquina, a propósito de nuestras instalaciones. Ahí lo tienen a la venta. Hablemos ahora de su artículo. ¿Qué escribió acá? Bueno, yo quise darle continuidad a un tema que tenía en el libro Evocación del Pueblo, es sobre los apodos. No desde el punto de vista peyorativo, jamás, sino que quise como rescatar esa oralidad, pero enmarcarlo dentro de un concepto sociológico y en ese aporte al desarrollo del municipio. Entonces, el apodo, por ejemplo, de los conductores. Hago una relación, en total son más de 1780 apodos, pero los conductores y su papel en el desarrollo. Están los cocheros, por ejemplo, esa participación tan importante en el crecimiento y en el desarrollo económico del pueblo, etcétera. Entonces lo hago más desde el punto de vista como de un reconocimiento a aquellas personas muchas veces anónimas, esos apodos familiares tan importantes que contribuyeron con sus emprendimientos, etcétera, dándole identidad al pueblo. Entonces quise como retribuirles y pensando como en un agradecimiento para todas esas personas, muchas que ya se les han olvidado a la gente, y decirle, no, aquí hubo unas personas que con estos apodos contribuyeron y le engrandecieron a Bolívar.
Y ese tema de los apodos es bastante interesante porque usted mencionó una palabra clave y es identidad. Siempre nos hemos caracterizado por eso, por apodar a las personas, pero desde el cariño, desde el amor, claro, desde ese afecto claro, que se les claro. tiene. Mencionemos, usted dice, son más de 1.700 apodos, pero algunos que evoquen esa memoria de los futbolistas. Por ejemplo, familiares, los Macunanas, los Gastón, los Pirilos, ¿sí me entiende? Hay muchos. Yo estoy ahí, por ejemplo, los Cachumbos. Entonces, son una infinidad de apodos que sabemos y estamos convencidos de que la gente lo va a sentir como con aprecio y recordarlos, etcétera, porque realmente contribuyeron a mucho al pueblo. Y eso es muy interesante porque Ciudad Bolívar ha tenido una tradición arriera, pero de eso se desprenden también temas como los apodos, el tema de los cocheros, los coteros, entonces se va armando un tema de identidad mucho mayor que se desprende de ese tema de la arriería. Claro, claro, los conductores, acuérdense que los arrieros fueron los primeros empresarios del transporte, ¿sí me entiende? A través, y después los conductores, y esa particularidad de los conductores de transmitir el apodo generacionalmente es muy importante, entonces hay un reconocimiento, y ellos los bautizan con un nuevo apodo, pero inclusive muchas veces bautizan también el vehículo, entonces es una forma de identificación, es una marca social, por decirlo así, muy importante y muy valiosa. Juan Álvaro, por acá veo que también escribió sobre el corregimiento Farallón o San Bernardo. A propósito, aclaremos esa duda, ¿cómo se llama realmente el corregimiento? Bueno, vea, ahí aprovechamos para hablar de los dos corregimientos de San Gregorio y Farallón. Yo lo conocí como Farallón, se dice que San Bernardo de los Farallones es la parroquia, puede ser cierto, pero realmente nosotros lo conocimos como Farallón, y La Linda, que creo que ya no es corregimiento, no lo tengo todavía muy claro, entonces aprovechamos porque también los corregimientos y la ruralidad hace parte del desarrollo nuestro. Recordemos, por ejemplo, que Farallón inicialmente ahí se fundó nuestro pueblo, Bolívar, y posteriormente fue trasladado para este sector pensando en una mejor salida hacia el Pacífico. ¿Cuál es ese aporte de los corregimientos dentro de esta escritura a esa memoria, a esa construcción social? No, maravilloso. Ahí hay un artículo de nuestro amigo Rubén González Zapata contando la historia de San Gregorio, valiosísima, el escrito del abogado González Zapata, de Julio, maravilloso, sobre los principios en Farallón y ese esfuerzo y ese valor de la educación, etcétera. Todos tienen un aporte muy importante. Por acá veo también Vereda La Arboleda y Alto de los Jaramillos. ¿En qué consiste ese...? Claro, la Arboleda y el Alto de los Jaramillos son hijos de Farallón y ahí hay unos apodos muy interesantes, bastantes por cierto. En Farallón se tiene esa particularidad de tener unos apodos muy propios, muy significativos, que bien dichos son hasta interesantes. El Alto de los Jaramillos, yo que soy de afuera, también sí tiene una particularidad bien interesante, y es que casi todos son jaramillos. Casi todos son jaramillos, como en Amaranto los Galeanos y los Tabordas en La Linda. Es una particularidad interesante. Realmente hay que estudiarla a fondo, qué particularidades tiene eso, de dónde puede venir esos ADNs, pero es interesante eso, sí. Hay otro tema acá, seudónimos que enorgullecen. Eso es importantísimo. Nosotros, la historia de Bolívar está llena de personalidades. Por ejemplo, ahí tenemos de Amina Cis, que es de Bolívar, fue la primera rejoneadora del mundo en alguna época, murió recientemente en Bogotá, cerca de Bogotá. Ahí entonces es como un reconocimiento a todas esas personas, no recuerdo cuántos son en su totalidad, pero está Pertinaz, mi tío Tulio González, hay muchos que realmente contribuyen pues y han contribuido a engrandecer nuestro pueblo. Muy interesante este tema, Juan Álvaro. ¿Por qué los ciusbolivarenses y las personas en general deben comprar y leer este libro? Yo creo que es como una posibilidad de identificarse consigo mismo en el libro.
Ahí es un retrato, es un espejo para ellos y les va a posibilitar hacer remembranzas, de pensar en su pasado, de ver cómo pueden mejorar su futuro, etc. Entonces, porque como le digo, son 16 personas, creo que en el listado no se nos haya faltado, creo que mencioné a Luis Guillermo Martínez, que tenía la duda si nos había faltado. Entonces la gente se va a identificar y se van a multiplicar esos saberes y ese conocimiento, porque eso no se puede perder, eso no se puede perder. Hoy la mediatez de las redes hace que ya lo que leímos hoy y lo que vimos ya mañana no se nos olvida, entonces ahí queda ese testimonio. Eso es un principio fundamental para todo lo que se tiene que venir de nuevo para Bolívar. ¿Cómo se eligió la portada? En la portada se retomaron una cantidad de trabajos pictóricos de Bolívar, y entonces ahí la del maestro Mario fue muy oportuna y gustó demasiado, y las otras que hay en la parte interior son muy, muy valiosas también. Bueno, Juan Álvaro, vamos a hacer nuevamente una pausa, ya vamos llegando al final de esta conversación muy interesante, sobre todo un abrebocas sobre lo que es este libro, que realmente incita a leerlo y a conocer nuestra historia. Vamos a nuestra sección El Plan con Diego Alejandro Arredondo y ya volvemos. Sandra y televidentes de la sección El Plan, me encuentro en compañía de Luis Carlos Mejía Hincapié, cura párroco de la Inmaculada Concepción. Bienvenido a la sesión del Plan. Muchas gracias por la invitación, qué bueno estar con ustedes compartiendo y llegando hasta tantos hogares a través de este medio de comunicación. Padre, la invitación que tenemos para este fin de semana en la Feria de San Isidro. Bueno, siempre en todos nuestros pueblos que hacen parte de comunidades rurales han crecido a través de la historia. Hay una fiesta muy importante que es la fiesta de San Isidro. La fiesta de San Isidro es la acción de gracias, donde los campesinos dan de lo que han recibido de la tierra. San Isidro Labrador era un campesino. Entonces de ahí en la iglesia se tiene esta fiestecita donde todo el mundo ofrenda a la iglesia de lo que ha recibido, de sus cosechas, de sus animalitos, de sus trabajos, de sus tierras, de su almacencito, de su restaurante. Es una forma de expresar gratitud con Dios a través de la iglesia, dando un aporte generoso. Padre, ¿la gente qué puede traer para este fin de semana? Bueno, la fiesta de San Isidro es una fiesta muy eclesiológica. Eclesia es comunidad, iglesia es comunidad. Entonces, hablar de una fiesta de la iglesia es una fiesta donde nos involucra a todos, donde todos participamos, cada uno más o menos, de acuerdo a sus propias posibilidades. Entonces, algún señor tiene una finca muy grande y tiene ganado, pues el señor generosamente quiere dar una vaca, pero el otro no tiene muchos bienes y el otro generosamente quiere dar una monedita o quiere dar un dulcecito y voy a preparar unas empanaditas para vender. O sea, cada uno hace una ofrenda de acuerdo a lo que cada uno tenga posibilidades y quiera dar. Lo bonito del Bazar de San Isidro es donde todos aportamos, más o menos, dependiendo de nuestra capacidad, pero con el amor que se tiene. Padre, ¿cuál es el objetivo del Bazar de San Isidro? Bueno, el Bazar de San Isidro tiene algunos objetivos muy claros. Siempre está pensándose en mirar en obras que se realizan en las diferentes parroquias. Aquí, en nuestra comunidad de Ciudad Bolívar, está el Campo Santo. El Campo Santo no se limita solamente a personas creyentes, sino que el Campo Santo es el lugar donde reposan los restos de muchas personas que, siendo católicas, evangélicas o ateos, llegan a ocupar el lugar del cementerio, que hay que darle un mantenimiento y hay que cuidarlo. Entre otras cosas, el cementerio de Ciudad Bolívar es muy bonito, pero como ustedes todos ya saben, está en un lugar de pronto no muy estable. Eso ha hecho que tenga algunos problemas de agua, de humedades, y entonces este año el Bazar de San Isidro está destinado para que la colecta que hagamos entre todos la destinemos a un bien común que tenemos todos, que es el Camposanto. Y aquí estoy hablando no solamente a los que vienen a la iglesia y son muy católicos, sino todos, porque a todos nos debe doler el Camposanto. Padre, ¿qué otras actividades tenemos para este mes de septiembre? Para este mes de septiembre la iglesia tiene algunos proyectos pastorales. Por ejemplo, la semana el mes de la Biblia, que es todo el mes de septiembre. Entonces invita a las comunidades
a tomar un poquito más de conciencia para leer las Sagradas Escrituras, que entre nosotros los católicos tenemos que reconocer que nos falta un poquito para adentrarnos más en la lectura de las Sagradas Escrituras. Ojalá lo hiciéramos por costumbre y nos enseñáramos siquiera a 10 minuticos de la Biblia diaria, que tanto nos haría bien. Mes de septiembre es mes de la Biblia. Vamos a hacer algunas asambleas en diferentes sectores. Van 10, 12 asambleas en diferentes lugares todo este mes. Cada 8 días nos reunimos en los sectores compartiendo con la gente las Sagradas Escrituras. Eso me parece que es muy bonito. Pero también hay mucha gente que no va a los grupos porque no tiene tiempo o porque no le gusta. A esas personas queremos invitarles a acercarse un poquito más a la Biblia. No por el mes de la Biblia, sino que el mes de la Biblia sea como la degustación de querer seguir haciéndolo y enamorarse de la palabra de Dios. También tenemos otra semana muy importante que comienza ahorita el 9, la Semana por la Paz. La paz, ojo, no es solamente la ausencia de guerra. La paz es el poder interactuar y respetar al otro aunque sea diferente a mí. La paz es entender al otro que aunque me cuesta a mí, esa persona merece el respeto y la dignidad que yo le debo dar como tal, aunque sea totalmente contrario a la que yo pienso. Entonces la Semana por la Paz no es solamente la ausencia de la guerra y orar por la paz en Ucrania o en Cisjordania, que hay que hacerlo, pero también en mi corazón tengo que desarmarlo y tratar de mirar al otro en las diferencias, sobre todo, con respeto y dignidad. Ya sabe, televidentes de la terraza de la sesión en plan, de todas estas actividades que van a celebrar este mes de septiembre. Padre, muchas gracias por estar en esta sesión. A ustedes por estar siempre en sintonía con la parroquia para poder transmitir nuestra programación y nuestros proyectos a la comunidad de Ciudad Bolívar. Bueno, Dios los bendiga. Bueno, Sandra, sigue con la última parte del programa La Terraza. Gracias, Diego, por la información. Nosotros vamos cerrando el tema del día, que es acerca de este libro, Con la mirada en el porvenir, Memorias de Ciudad Bolívar, el cual está recién estrenado. El 17 de agosto se lanzó en la apertura del Festival Folclórico Entre Culturas. Estamos conversando con uno de los escritores que participaron en este libro, Juan Álvaro González Vélez. Para ir cerrando, hemos hablado ya de la portada, del contenido del libro, pero ahora hablemos del título. ¿Cómo se definió y por qué precisamente este? El título fue un trabajo también de la unión de las voluntades de los escritores. Cada uno escribió 2, 3 nombres, etcétera, y empezamos a compilarlos. Y nos lluvia de ideas que llamamos. Lluvia de ideas, ahí con la participación de todos. Creo, Milena, que entonces dentro de esos 16 habíamos hablado que Juvenal había nacido en Urrao. Creo que nos falta José Daniel Trujillo, un hijo de Bolívar, aunque nació en Risaralda, y el doctor Horacio Puerta, hijo del líder Pedro P. Puerta. Creo que ahí ya estamos todos los 16. Los 16, importante mencionarlos porque hicieron un trabajo muy bonito. Ya mencionamos a lo largo de esta entrevista también que el proyecto de ustedes es crear ese Centro de Memoria Histórica de Ciudad Bolívar, pero en temas de obras literarias. ¿Han pensado en trabajarle a otra, en sacar otro libro? Creemos que de pronto se puede lograr eso cada año, pero ahí es el resultado de la venta del libro, porque la Sociedad de Mejoras Públicas nos ha dicho que nos puede colaborar, pero también hay que bregar a hacer una buena venta para que quede ese capital ahí como de base para los nuevos proyectos, y entonces ahí tendremos nuevas ideas. Vamos a ver qué nos ocurre, pero eso es lo que se está pensando, Milena. Bueno, Juan Álvaro, para cerrar, entonces invitemos a los televidentes de la terraza a que adquieran el libro. Recordemos dónde lo pueden encontrar. Bueno, sí, a nuestro pueblo, a los hijos de Bolívar, decirles que en la librería Cervantes pueden encontrar el libro. Es un valor tiene un valor de 40.000 pesos y puede ser un motivo, por ejemplo, para comprarlo desde ya y enviárselo a sus allegados, a sus familias, etcétera, como un regalo de Navidad, de cumpleaños, etcétera. Pensar en estas fechas, entregando un libro, dando un libro, es maravilloso y contribuye usted con el desarrollo literario del pueblo. Juan Álvaro, también hay muchos bolivarenses que ya no viven acá, pero que siguen nuestro contenido. ¿Hay alguna manera de que se contacten y puedan hacer el envío? Sí, claro, a través de la Cámara de Comercio con Carlos Augusto, y se le hace llegar el libro también, sí señor.
Perfecto. Posiblemente lo vamos a tener también en Medellín, nos lo van a distribuir en Mondongos, un ícono pues gastronómico en Medellín, ahí posiblemente también lo vamos a tener en venta. Bueno, ahí está entonces la información, importante que adquieran este libro. Yo que no soy de acá siento curiosidad de leerlo, entonces me imagino que ustedes mucho más. Así llegamos al final. Juan Álvaro, muchas gracias por habernos acompañado. Dar gracias para todos ustedes, para la Sociedad de Mejoras Públicas, para nuestro alcalde León Darío y para Entre Culturas. Así es, televidentes, a ustedes también muchas gracias por haberse conectado con nosotros, por ser fieles cada 8 días a este espacio que realizamos desde el Canal 4. Recuerden que también nos pueden seguir a través de YouTube, donde están todos nuestros programas. Ahí nos encuentran como Apaciból en vivo. Nosotros nos vemos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde. Hasta entonces.